Buenos días, mi nombre es Miguel Barnuevo Roco, soy agricultor desde el año 91, soy presidente de ASALBAC, la Asociación Albaceteña de Agricultura de Conservación, y vocal también de la Asociación Nacional de Agricultura de Conservación. También soy vocal de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. Estamos aquí en mi finca Munibáñez, situada en la estación de Chinchilla, a unos 20 kilómetros de Albacete. Estamos en una zona de Mediterráneo continental, con unas lluvias, una media más o menos aproximada de 325-350 milímetros anuales, con unos inviernos fríos, que el periodo libre de heladas empieza más o menos a principios de mayo y comienza en octubre, noviembre. Nuestros suelos son unos suelos franco-arcillosos, limosos en cañada o francos en las laderas, con poca materia orgánica, mucha caliza activa. Todo esto lo sabemos evidentemente por las analíticas que hacemos regularmente cada 2-3 años para saber lo que tenemos. Y los rendimientos medios aquí, bueno, el principal cultivo son cereales, básicamente trigo, cebada, triticales, centeno, avena y leguminosas. Es muy complicado el introducir otra serie de cultivos en herbáceos por las condiciones climáticas. Aquí los veranos son bastante secos, con lo cual pues no permiten en secano rotaciones con el girasol, son muy difíciles, porque los bajos rendimientos, no como en Cuenca, que tienen más pluviometría en verano y entonces les permite tener unos rendimientos mínimos aceptables para el cultivo de girasol en siembra directa. Estas rotaciones las buscamos evidentemente por diferentes sistemas radiculares. Las rotaciones inciden mucho también en el manejo del control de hierbas a la hora de gastar o utilizar menos herbicidas. Cuando haces una buena rotación, con menos herbicidas controlas mejor las malas hierbas. De malas hierbas, hablando de malas hierbas, lo que tenemos básicamente, bueno, en general, no tenemos unos problemas graves de vallico o bromo, como en otras zonas que se suelen dar en siembra directa. Lo que sí tenemos es nuevas hierbas a veces, pero que en general no constituyen un problema cuando lo analizas detenidamente. Pongo ejemplos. Pues tenemos por un lado las conizas, que son una hierba que se ha quedado ya instalada ya en prácticamente toda España, muy difíciles de eliminar, y junto con otras hierbas de verano como la salsola o el Heliotropum, llamado oruga. La salsola es el mal vecino, el ródano, que son hierbas de verano que realmente casi terminan su ciclo en septiembre y no compiten con nuestro cultivo principal, que es el cereal. Siempre nos han enseñado que los bancales bien labrados y limpios de hierba, y realmente lo que hacemos es destruirlo todo. Cuando labramos destruimos todo, destruimos la estructura del suelo, destruimos las hierbas que consideramos enemigas, destruimos todos los bichos, los malos y los buenos, y sobre todo quemamos la materia orgánica. Cuanto más labramos, más quemamos materia orgánica. En estas parcelas de siembra directa, en este caso secano, pues también puedo comentar experiencias en regadío. Desde que empezamos a hacer esta práctica de siembra directa, hemos duplicado nuestros contenidos en materia orgánica, lo cual quiere decir que aumentamos la fertilidad de nuestro suelo, aparte de aumentar la estructura, la infiltración y la reducción de erosión. En el año 2000 nos introducimos en la siembra directa en el regadío, que aparentemente al neófito o al que no tiene ni idea un poco de estas técnicas cree que es todavía más complicado que en secano. Mi experiencia me demuestra que es todo lo contrario. En regadío es más fácil porque gestionas el control del agua. Y en cuestión de rendimientos, aquí lo que vimos, tanto en la finca de Bonete como en la finca de aquí de Chinchilla, y luego ya con el resto de compañeros que hacen siembra directa aquí en Albacete, es que los rendimientos, estadísticamente no hay diferencia de rendimiento entre la siembra directa y el convencional. Es más, cuando llevas ya un tiempo largo
digamos, más de 10 años, tanto en secano como en regadío, lo que observamos es que si hacemos bien las cosas, incluso los rendimientos son superiores a las medias de convencional. En estos momentos se pueden alquilar máquinas para hacer pruebas. Yo recomiendo esto a los agricultores, sobre todo porque ahora en el mercado tiene uno un montón de máquinas y es muy difícil elegir si no se tiene una cierta experiencia de siembra directa en la propia finca. Hacer esas pruebas para luego tener claro la inversión que vamos a hacer, la futura inversión que va a definir nuestra explotación en los próximos 25 años. Parte del beneficio medioambiental que tiene la siembra directa tiene un beneficio económico y otro muy importante, que es el ahorro de tiempo. Es decir, porque en la siembra directa lo que conseguimos es que de gastar entre 6 y 10, 12 horas año por hectárea, pasamos a gastar la mitad de horas al año por hectárea. ¿Eso qué significa? Que tengo más tiempo para más cosas. Lo que significa es que hago mucho más rentable mi tiempo y me permite gestionar la finca con un solo hombre. Gran parte de nuestro problema de emisiones en la agricultura, aparte de ganadería, y de cómo gestionamos los nitratos, es que gastamos mucha energía para producir, indirecta o directamente. Pero en la siembra directa, después de analíticas, cuando llevas 5 o 10 años, tanto en secano como regadío, observamos una cosa muy importante, que duplicamos la materia orgánica, pero cuando haces analíticas resulta que te encuentras que tú estás dejando los restos de paja y estás dejando las raíces del cultivo anterior. ¿Eso qué significa? Pues que todo eso al final son unidades de fósforo, potasio y nitrógeno que se quedan en nuestro suelo. Evidentemente no las tenemos disponibles hasta 2 o 3 o 4 años pasados la digestión de esa paja que se convierte en humus y materia orgánica estable. ¿A dónde nos lleva esto? Pues que también desde el punto de vista abonado resulta que nosotros ya con las analíticas en la mano hay años que no abonamos de fondo porque tenemos las suficientes unidades en el suelo. Otro tema que tenemos importante es el tema de los fitosanitarios, que además es de actualidad porque la nueva PAC, las nuevas orientaciones, la sociedad nos está exigiendo unos criterios más estrictos desde el punto de vista medioambiental. En la siembra directa ya no estamos obsesionados con el tratamiento a destruir a cualquier enemigo, sea hierba o bicho, a destruirlo sistemáticamente. Esto lo que sí requiere es un cambio de mentalidad y también un buen asesoramiento. Gente que te diga que la hierba o el bicho que tienes ahí no es relevante a la hora de mermar tu producción. O que con rotaciones o con una buena aplicaciones de preemergencia con bajas dosis de glifosato u otros herbicidas nos permiten controlar la hierba. Entonces aquí sí nos convendría un esfuerzo por parte de las administraciones, pero también un cambio de mentalidad del agricultor. Necesitamos asesoramiento, pero no del que nos vende, sino de uno que nos diga, en función del problema que tenemos, cuáles son las soluciones posibles, y nos explique su impacto medioambiental y el impacto económico, porque las dos van asociadas. En el debate que se nos abre ahora, que se quiere una agricultura más ecológica, más medioambiental diría yo, que ecológica, porque hay una paradoja en esto de la agricultura ecológica. Cuando decimos ecológica, la agricultura per se no es ecológica, por el planteamiento que tiene. El planteamiento que tiene el agricultor es en una parcela que produzca una sola especie, y su tendencia desde hace 3.000 años ha sido arrasar con todo lo que competía con el producto que estaba produciendo. Os recuerdo aquí, hace 100 años en esta finca se hacía prácticamente agricultura ecológica. Se labraba con mulas, se hacía surcos, prácticamente hasta los años 50-60 no llegaron los nitrogenados, ahí se empezó a nitrogenar, pero sobre todo la incidencia que ha tenido medioambientalmente en la agricultura ha sido la mecanización. La mecanización, el exceso de mecanización
estamos pulverizando nuestros suelos, estamos destruyendo su estructura y con eso no vamos, en el medio que tenemos que producir no vamos a ninguna parte a medio o largo plazo, porque a corto plazo eso lo sustituimos con enmiendas orgánicas fuertes, incremento de uso de fertilizantes, pero al final si no tenemos vida en el suelo no tenemos producción en nuestro suelo.